no sé cómo presentarla, como psicóloga, como experta en autismo. ¿Cómo te gustaría, María José, que te presente? El enigma de qué pasa en el cerebro del niño autista. Eres autista, tu cerebro tiene un procesamiento diferente, tal vez de la información, del entorno, de la parte sensorial en algunos casos. Entra como dentro de las neurodivergencias, o sea, de la neurodiversidad. ¿Cómo un adulto se puede dar cuenta que es autista? Son muy directos, son muy sin filtro a ratos. Dicen las cosas así como se les ocurren. Pienso que no hay más hombres autistas que mujeres. Pienso que la mujer simplemente sabe enmascarar mejor la sintomatología. ¿Cuándo un padre debe buscar el apoyo de una persona auxiliar en el aula? Tú los llamas maestros integradores, son más conocidos como maestros sombra. Porque es una maestra de apoyo, es una maestra que integra. Sí, antes todos sabíamos, sí, hay una persona que es diferente, pues una. Pero ahora parecería como que hay mayor cantidad de autistas. ¿Por qué se han visibilizado tanto? Ha cambiado mucho la infancia. También hay muchos niños que tal vez no es autista, pero sí está tropezado en su comunicación y en su socialización. Porque así se inauguró su vida. Y porque no sabe ni cómo jugar. Porque nadie le juega. Un mensaje que le quisieras dar a las familias que están en este momento viviendo ese desafío, que es tener un hijo o una hija autista. Buenos días, comunidad No Mundo. Hoy tenemos el gusto, la alegría de tener el retorno de una exalumna que no sé cómo presentarla, como psicóloga, como experta en autismo. ¿Cómo te gustaría, María José, que te presente? ¿Cómo María José? María José. ¿Cómo nace tu interés por investigar y trabajar con chicos que tienen el autismo? ¿Y qué es esto del autismo? Mira, te lo voy a decir corto, pero creo que vine al mundo para eso, sinceramente. Cuando era pequeña, mi mami me puso a estudiar francés, no lo entendí. Ahora sé que los mayores psicoanalistas que hablan de autismo hablan en francés, entonces yo voy a los seminarios y ya no tengo que usar la traducción. Ah, qué bueno. Luego de eso, todo fue como preparándome para eso, ¿no? Uh-huh. Salí de aquí con notas altas, gracias a Dios, gracias a ti, gracias a, bueno, en esa época la abuelita Celeste, todo el mundo, y pude estar después en una universidad becada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso me permitió también poder estudiar rápido psicología clínica en una de las mejores universidades. Todo se fue dando a los 16 años conocí un niño de 8 meses autista, que yo lo conocí en su casa y que en su casa, si bien tenía selectividad alimenticia, tenía crisis, pero como había un código particular, ya él sabía dónde estaba su teta, dónde estaba su agua, dónde estaba su comida, dónde era la refri, era predecible, ¿verdad? Se manejaba de mejor manera. Claro que no hablaba, no balbuceaba ni nada. Pero cuando salía a entornos como la casa de la abuela, por ejemplo, entonces había unas crisis terribles. El niño, me acuerdo que se quedaba en una antesala, todos iban para atrás, que a tomarse un vino, que a comer, a conversar, y el niño se quedaba en la antesala con el papá porque no toleraba el ruido, porque no toleraba que lo nombren, porque no quería que nadie lo toque, porque no quería que nadie que lo cargue. Y esto era un infierno domingo a domingo. Llegó un punto en que la familia dijo, ya no lo traigas, porque no está disfrutando, él no nos quiere. O sea, mira la ignorancia. Y yo fui y dije, me parece que es autista. En esa época el internet era muy efímero, pero yo ya había googleado, y como eran los síntomas tan claros, yo dije, me parece que es autista. Obviamente me mandaron zumbando, pues no, porque a los 8 meses nadie te cree nada. Ahora ya sabemos que desde los 6, 8 meses podemos estar con estas alertas. Y luego imagínate que me gradúo y por temas personales, entre que entré a la universidad, salió la oportunidad de irme a un intercambio en Bruselas, ¿verdad? Bueno, en Bélgica realmente. Uh-huh. A todo el mundo le tocó en pueblos así perdidos por la nada, y a mí me tocó en Bruselas, en la capital. Y me tocó en un orfanato de niños autistas. O sea, ya. Por eso te digo, nací para eso. Entonces, como yo había aprendido francés, pero claro, no estaba en la cotidianidad. Entonces, a mí los regulares, los del pabellón de regulares, me enseñaban el francés con mucho cariño y mucha paciencia, y yo iba y les enseñaba a los autistas.
Y así entonces, por ejemplo, era de Lu, me acuerdo, de Lu. Decían de chiquititos porque pronuncian maravilloso. Entonces yo decía, ¿cómo es? De Lu. Y claro, el niño te repite 1000 veces. Entonces yo iba donde el otro y le decía, de Lu, para que me pida agua. Y así fui explicándole, fui poniendo mis imágenes y cosas así. Y entonces así llegué y cuando regresé, pues ya estaba decidida. Comencé a trabajar y ¿qué me enganchó? ¿Qué es lo que me termina de enganchar? El hecho de que me doy cuenta que en la casa, en mi terapia cambiaban. ¿Qué quiere decir? Antes el autismo era distinto, ¿no? Ya no es el autismo de ahora. Antes el autismo eran niños muy de niveles de apoyo severos, pegaban por la falta de comunicación, no había ni siquiera Netflix, no había Google, no había televisión por ratos nomás, entonces la comunicación también estaba muy cortada, no es que digo que sean buenas las pantallas, solamente que la comunicación está muy cortada y entonces eran chicos que no hablaban y toda esa frustración la descargaban, entonces te pegaban, a mí me sacaron la mandíbula, eran muy agresivos, eran también muy pocos los que llegaban a consulta. Y entonces veía que en la terapia me iban cambiando. Me dejaban de pegar, se sentaban, se estructuraban, hasta empezaban a botar ciertas palabras. Pero en la casa seguían pegándole a la niñera, seguían tirándose al piso, se seguían con los mismos comportamientos. Entonces ahí es mi foco en donde yo digo, no, pues este no está enfermo. Esto no es neurológico. Porque claro, se presentaban con una conducta tan sorprendente que uno podía decir, algo tiene que tener en el cerebro, obviamente, algo no le funciona, ¿ya? Pero después, cuando eran reyes en la terapia y en la casa seguían siendo estos chicos con conductas tan desafiantes, yo dije, no, este niño no está enfermo, este niño no tiene, porque el que tiene algo en el cerebro lo tiene en todas partes, no mejora, ¿ya? Entonces, alguien depresivo está depresivo en la fiesta, está depresivo en el centro comercial, el mejor día de su vida y también en un duelo. ¿Ya? Estos no. Entonces ahí comenzó esta intriga de el enigma de qué pasa en el cerebro del niño autista. Okay. Y así es la primera parte que me preguntaste. La segunda es qué es el autismo. ¿Qué es el autismo? Entonces, finalmente, un padre, una madre, ¿en qué momento debe observar ciertos rasgos que le digan, yo creo que aquí necesito llevar a mi hijo a un diagnóstico? Normalmente tú ves el niño está con fiebre y dices, tengo que llamar al pediatra. ¿En qué momento un padre o una madre deberían preguntarse si ese niño requiere un diagnóstico o una valoración del espectro autista? Y obviamente, ¿qué viene a hacer esto? Porque muchos dicen, ¿es algo que se puede curar finalmente? ¿Es una enfermedad o qué mismo es? Ok, hay varias preguntas ahí. Voy a tratar de resumir. Mira, voy a cumplir 23 años trabajando en esto. Entonces, realmente es lo único que he hecho, ¿ya? Porque no sé ni hacer arroz. Entonces, literalmente me he dedicado mañana, tarde y noche a esto. Y bueno, a mis hijos. El espectro como lo que es ha venido cambiando, ¿verdad? Y gracias a Dios. Primero era trastorno generalizado del desarrollo, después era autismo y Asperger. Bueno, los manuales psiquiátricos, que son los que dominan lamentablemente todavía estos diagnósticos, han venido poniéndole diferentes nombres. Con el DSM-5 hemos llegado a trastorno del espectro autista, que al ser dentro del espectro autista y el autismo un espectro, significa que hay niños con diferentes niveles de apoyos, con desafíos, pero con también oportunidades muy importantes, ¿verdad? Pero sigue usándose la palabra trastorno, que yo no la uso, ¿ya? Entonces, entiendo que dentro de la psiquiatría todo es trastorno, pero ya, vamos a la psicología clínica, entonces yo me quedo con la parte buena, espectro autista. De ahí en la psicología ha venido cambiando también, ¿verdad? Siempre bueno, al inicio de los tiempos se pensaba que todas estas dificultades psiquiátricas, de las cuales no es el autismo, eran tal vez posesiones incluso. Luego se los encerraba, luego se pensaba que eran discapacitados, luego estaban institucionalizados. De hecho, ahorita me voy a un congreso en Madrid y voy a escuchar a Temple Grandin que le sugirieron institucionalización. Ya a sus 4 años la mamá dijo, no, yo no me siento cómoda con eso. Y ahora Temple Grandin es la que nos habla de autismo. Entonces, imagínense. Y hemos ido cambiando hasta la forma más respetuosa que teníamos hasta hace 1 año y medio más o menos, que era una condición, ¿verdad? Pero ya el autista habla en redes, el autista
puede nominarse, sentirse cómodo. Claro que yo no digo que si alguien se identifica como Asperger, entonces le digamos, no, eso ya no existe. No, hay que ser respetuoso. Pero en sí la comunidad autista actualmente ha llegado al punto de decir que es una identidad, ¿ya? Eres autista. No sabes qué célula de tu cuerpo es o no es autista. No es algo que te puedes quitar o sacar. Eres autista, tu cerebro tiene un procesamiento diferente, tal vez de la información, del entorno, de la parte sensorial en algunos casos, y entra como dentro de las neurodivergencias, o sea, de la neurodiversidad, que también puede ser el trastorno de déficit de atención, o puede ser la dislexia, la discalculia, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente son cerebros que no funcionan mejor o peor, funcionan diferente. Okay. Y que realmente lo que pone la barrera para que puedan adaptarse es la sociedad. Porque, por ejemplo, me decía una autista adulta, yo cuando pienso y escribo, es doble trabajo para mí, ¿verdad? Entonces, entre que lo pienso y ya lo tengo y lo escribo, ya me hice bolas. Pero cuando yo quería entregarle al profesor tipeado, el profesor me decía no, que era a mano. Pero cuando vino la pandemia y no había forma de entregar a mano, todo el mundo tipió, todo se globalizó, todo se hizo por pantallas y ahí no importaba. Entonces, ¿por qué cuando una minoría lo necesita, no está bien visto? Cuando la minoría quiere escribir en imprenta, hay que escribir en manuscrita, ¿ya? Pero ¿por qué si el día de mañana hay una pandemia y todos tenemos que usar computadora, entonces ahí sí se puede? Entonces, realmente son barreras de acceso que pone la sociedad, si te das cuenta. Porque ¿por qué no le puedes bajar un poquito la música? ¿Por qué no puede entregarlo en computadora? ¿Por qué no puede darlo oral? Si a la hora se lo sabe, ¿ya? Entonces, hacemos estas adaptaciones con los colegios inclusivos, en mayor o menor medida, pero llegan a la universidad y no hay ninguna adaptación. Y es la sociedad nuevamente la que te retrasa. Entonces, en conclusión, es una neurodivergencia, es una neurodiversidad, es una identidad autista, es un funcionamiento diferente de procesar estímulos, entornos, ideas, comunicación, socialización, pero que así como tiene sus desafíos, al igual que los neurotípicos lo tenemos, también tienen muchísimas oportunidades que nosotros no tenemos. Y dentro de lo que mencionaba de un adulto que es autista, ¿hereda el autismo? ¿Cómo me doy cuenta como adulto? Porque tal vez los diagnósticos han evolucionado mucho en este tiempo y podemos saber mucho más del cerebro y el término mismo de neurodivergencia es un término nuevo. ¿Cómo un adulto se puede dar cuenta que es autista? Bueno, los adultos, yo no es que convivo con la comunidad autista, ¿no? Pero adulta, y no soy autista, pero los padres, por lo menos que se dan cuenta de sus diagnósticos, es cuando vienen los diagnósticos de sus hijos, ¿sí? Entonces, yo doy el diagnóstico, digo un poco lo que le está costando, digamos. Le cuestan los cambios, se frustra cuando no le salen las cosas como él quiere, no le gusta perder, ama el agua, es selectivo con la comida. Bueno, empiezo a dar de un niño en especial, porque cada niño es un mundo, ¿no? Entonces, algunos sí me lo dicen en el momento, pero yo soy igualito. Ya, a mí me molesta lo mismo. Otros se lo guardan y ya como después de unos 8 meses, 9 meses, dicen, María José, ¿usted no tiene alguien que pueda ver a adultos? Porque como que yo creo que también ya no todo el mundo tiene la misma capacidad de leerse, ¿ya? Entonces, ya en el día a día, cuando vemos la rabieta, pero es que tiene esta rabieta que no es una rabieta, realmente es una crisis. Bueno, ahí entraríamos a la diferencia entre rabieta y crisis, pero digamos, un episodio desafiante, ¿ya? Porque no entendió que el peluquero le pasó esta para sacudirle los pelos, digamos. Es un sobreentendido que no entendió y pensó que lo venían a quién sabe qué. Entonces dice el papá de repente, es que a mí tampoco me gusta que me pasen cosas que no me avisan. Nos sentamos a comer uva en la selectividad alimenticia. Es que quiero que coma uva.
Ok, vamos todas a comer uva, comiendo uva, María José come uva, la terapista come uva, el niño come uva, tome papá, coma uva. No, yo no como uva. Entonces, ¿pero no íbamos a comer uva? Él, pero yo no como uva. Es que a mí no me gustan las frutas. ¿Ya? Mira. Entonces ahí empiezan a darse cuenta, ¿será que yo también tengo? ¿Será que yo también tengo? Dicen, como si fuera una enfermedad. No es una enfermedad. Pero digamos, ahora ya hay más como una cultura más del autismo. Entonces, ¿será que yo también soy? Ya, así se dan cuenta. Otros es evidente, están en la entrevista, se desconectan y las mujeres están, oiga, o sea, como se está desconectando. O está, entra y sale la reunión, no logra conectarse, tengo que repetirle, o sea, está en otras ya. Y ya me doy cuenta que hay un papá como muy disperso en la atención, muy proveedor, muy en su trabajo, muy en otras, cuando estamos en una hora sagrada de hablar de lo que está pasando con su hijo. No, su hijo. ¿Ya? Y mamás también, que es como que no comprenden, pero repítamelo, pero escríbamelo. Es que yo me olvido. Pero entonces ya los vamos conociendo, vamos, traiga un cuaderno, vaya escribiendo, vamos a hacer objetivos y somos mucho más detallistas con esas familias. Así se dan cuenta. O en el discurso de la madre, digamos, uy, es que yo le digo, por ejemplo, a mi esposo que le voy a hacer arroz con menestra y carne. Él pregunta en la mañana, ¿qué hay de comida hoy día en el almuerzo? Arroz con menestra y carne. Pero si él llega y no hay eso, hay un problema. Hay un problema. Incluso puede ser la comida que más le guste. Es que no te dice arroz con menestra y carne, pero te dice esta comida que te gusta. No, porque yo me programé para comer arroz con menestra y carne ahorita. O nos vamos a la playa y ya se hizo en su mente que se va por un camino y esa ruta está cerrada. Se amargó la vida. Nah. ¿Ya? Entonces la mamá empieza a contar estos detalles. Y también, por ejemplo, vamos a un parque. Es que a mi hijo no le gusta el sol ni le gusta el calor. Entonces los invito a jugar. Y él dice, no, yo me quedo abajo, a mí no me gusta el sol. No me gusta sudar. Muchos autistas no les gusta que le caigan las gotas. Es muy típico. No todos. Entonces ahí yo me doy cuenta también que algo pasa con ese papá. ¿Me explico? Son muy directos, son muy sin filtro a ratos. Dicen las cosas así como se les ocurren. Y nosotros también como equipo hemos aprendido a bajar nuestra sensibilidad ante eso, ¿no? Y, por ejemplo, ¿el hombre y la mujer autista son muy similares o presentan rasgos diferentes? Lo que pasa es que la mujer, yo creo que es un mito esto de que sigue diciéndose, y yo leí las últimas estadísticas y todo, yo lo leo, no lo comparto en mi feed porque no lo comparto, ¿ya? O sea, yo pienso que no hay más hombres autistas que mujeres. Pienso que la mujer simplemente sabe enmascarar mejor la sintomatología. Entonces habría que hacer realmente un estudio de cuántas mujeres hay enmascarando y cuántos hombres hay diagnosticados que no enmascaran. Y ahí se podría saber si es predominante. Si es predominante en el mundo. Exacto, pero hay mucha mujer que enmascara. Nosotras como mujeres desde chiquitas tenemos roles a imitar. Somos más imitativas, somos un poco más maternales. Las otras niñas, al ser maternales, te guían también en cómo tienes que ser. Uh-huh. Ves tus referentes y tú dices, ay, hace esto como mamá, entonces yo también lo voy a hacer. El hombre no hace eso tanto. No. Entonces no tiene tanta posibilidad de enmascarar. Y los hombres, me doy cuenta que se dedican más, los que salieron así pues sin terapia, se dedican... Yo tengo papás mucho neurólogos, médicos, traumatólogos, les encantan los rompecabezas, entonces como que arman el cuerpo. Yeah. Sistemas. O sea, realmente a veces es como que estoy tipeando y digo, dele que es ingeniero en sistemas. Claro. ¿Cuál es su profesión? Y dice, ingeniero en sistemas. Okay. Entonces, ingeniero en sistemas, todo lo que, como es predecible, no cambia, porque una computadora no cambia. O sea, se puede quemar, se puede dañar, la cambias, pero no es como que hay sorpresas alrededor de eso. Como con el ser humano. Exacto. Entonces, el cerebro también, los huesos también, por eso son carreras. Otros muchos son hacendados, se van mucho al campo, están como muy aislados, bananeros, hacendados, arroceros, yo qué sé. Militares, yeah. De la ley, policías, vigilantes de tránsito. Eso es lo que... y empresarios que están siempre trabajando. Eso es lo que como que encabeza en la lista de padres.
En la lista de madres, en cambio, y a veces no son tan comunicativos. La mujer, en cambio, las madres con las que he tenido la posibilidad, sí, hay madres que no le sacas una palabra también, pero hay otras que se van de largo, pero cuando es, y al punto de tener una verborrea, o sea, hablar, pero tú te das cuenta que saltan de una idea a la otra, y no enlazan. Hay algo en la comunicación que no enlaza, que no cuadra. Ya. Y ella, es que yo hablo mucho, es que por dónde iba, pero es que por dónde empezamos, y lo verbalizan, ¿no? Pero a veces yo le digo, ¿y usted así conversa? ¿Tiene muchas amigas? Ah, no, amigas no tengo tanto. Entonces ahí yo me doy cuenta que es que hablan de sus temas de interés. En ese, claro, ella está fascinada hablando de su hijo en la entrevista. Pero eso no quiere decir que en su trabajo hable con las personas de al lado, o que en la calle hable con la gente, o que en una reunión social no sea selectiva con sus amigas de su círculo íntimo. Entonces a veces nos engañamos por habla mucho. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, yo hablo mucho, pero tal vez si me pones en una reunión social no hable tanto. Y claro, esto me lleva entonces a mí a la pregunta, cuando yo sé que este tema de estar saltando de un tema a otro o de distraerse es parte de un déficit de atención, y cuando esto es parte de un autismo? ¿O es que el autismo siempre va a tener déficit de atención? No. ¿O no necesariamente? No siempre va a tener déficit de atención. Lo que sí va a tener es atención focalizada en temas de interés, eso sí. O sea, como que me encanta, digamos, las tazas, entonces colecciono tazas, veo las tazas, me sé los gestos de las tazas, cómo son las tazas, los diferentes tipos. Si sabes que en Tailandia hay una taza así, ya, eso, interés focalizado. Y eso los hace muy buenos en su profesión después. Si les gustan los animales, va a ser el mejor veterinario. Ya. Si le gusta el sistema, va a tener la mejor empresa de computadoras, o va a ser el mejor arreglando. De hecho, mi técnico, a mí me parece que está dentro del espectro. Pero como no conversamos mucho, yo simplemente le llevo la laptop, él me dice cuánto es por un mensaje, se expresa muy bien por mensaje y me la arregla. Yo sigo yendo donde ya. Tuve una experiencia cercana que te la puedo comentar. Mi tío tuvo un accidente. Uh-huh. Y casi pierde la pierna. Estábamos lo llevaron al Teodoro Maldonado, me parece, por el SOAT. Entonces, claro, en el Teodoro Maldonado le iban a cortar la pierna porque ya estaba muy, muy dañada. Entonces yo tenía a un familiar en ese momento cercano que ya me parecía que estaba dentro del espectro y es traumatólogo. Entonces yo lo llamo desesperada, obviamente, y yo le digo, solo tú le puedes salvar la pierna. Dice, sí, dile que me lo pasen a tal clínica. Ok, se pasó 16 horas rearmando esa pierna. Se puso pañal, le dieron de comer, le dieron agua. Y cuando ya sanó la pierna y era de salir a dar la noticia a la familia, a mi familia y a mí, que tenía una relación conmigo, mandó una enfermera. O sea, a la parte social no la quiso enfrentar. Y claro, la familia lo tomó como... Qué increíble cómo puede ser que... Unos se resintieron. Claro, puede ser que después de esperar 16, 17 horas no salga esta persona a decirnos, porque así es la sociedad, obviamente, en vez de contentarte con que le salvó la pierna. Y otros, qué feo que haya mandado a la enfermera, y otros que son almas más evolucionadas, como yo, dijimos... Bueno, pero yo sí sabía, pues, no, que era autista, pero yo dije, probablemente está súper cansado, ha pasado 17 horas, no ha comido, ha usado pañal, o sea, ya nos dará la evolución en algún momento. Nunca nos dio la evolución. Yeah. La rearmó, cumplió con su trabajo, se fue. Ok. Entonces, un poco eso, ¿no? Y esa es a veces la diferencia entre los hombres y las mujeres. Pero de lo que yo me he dado cuenta, en la mayoría de los niños con los que trabajo, por lo menos uno de los padres tiene rasgos. Tiene rasgos, ok. Y ellos logran verbalizar eso. Había un niño que pegaba cuando se frustraba, pegaba a la mesa. Y un día una abuelita viene y me dice, pero es que eso lo aprendió del padre. Pero habíamos tenido un año tratando de descubrir por qué el niño pegaba, porque esas conductas no se aprenden así de la nada. El irte contra las paredes o irte contra las cosas, tienes que haberlo visto. Es raro que un niño salga con eso. Yo decía, ¿dónde habrá aprendido esto? O sea, de algún lado lo vio. Esa gente que se frustra y pega en el carro, yo qué sé. Y la abuelita, después de 1 año y medio, más o menos, me dice, es que eso lo aprendió en la casa. Fue como que, aleluya,
ahí está el tema. Sí, y yo, ¿de dónde, señora? Lo que pasa es que el padre cada vez que se frustra, y esto es a diario, cada 2 días, pega a la pared, pega a la mesa, pega al carro, pega a la moto, le pega una patada. Ya. Y ya se conectó con que hablaba poco, con que se vinculaba poco emocionalmente. De hecho, tenía una relación bastante particular con la madre. Sin dar pormenores, ¿no? Tenía consumo de sustancias, que es a veces bastante común cuando los chicos crecen y no han sido atendidas sus necesidades emocionales. Como para Pasa en los calmar la ansiedad. neurotípicos. Ajá, pero también mucho pasa en el autista. Y por ejemplo, en esto que estabas mencionando ahorita de que hay reacciones que son aprendidas, ¿esas reacciones se las puede modular? Claro, ¿Las regulan, claro. las pierden? Las aprendidas y las no aprendidas, todas se regulan, por lo menos en la casita de los elefantes. Qué bueno. Entonces, ahora que mencionas esta de la casita de los elefantes, que es tu trabajo, que tiene un grupo de profesionales, Sí. ¿cuándo un padre debe buscar el apoyo de una persona auxiliar en el aula? Tú los llamas maestros integradores, son más conocidos como maestros sombra. ¿Por qué integrador y por qué no sombra? Pero además, cuando yo debo decir, realmente yo creo que mi hijo sí requiere este apoyo personalizado en el colegio. Ok. Hay algo que creo que me olvidé de comentarte antes, que era el tema de cuándo buscar un diagnóstico. Y esa partecita la voy a hacer breve. El autista te da una sensación de que te deja como plantado. Es como que tú vienes y dices, Rodolfo, mira qué bonita esta taza que te compré. Y como que no hay ese feedback de Rodolfo, ¿ya? O la mira y se va, busca otra cosa. Es como que te deja como plantado. Y eso lo empiezan a sentir los padres. Algunos dicen, mientras lactaba no me miraba. Otros dicen, a los 6 meses ya mis hijos se miraban y saludaban. Él no, yo lo llamaba y no. O yo le traía un juego lindo y le quería enseñar y él, ya. O sea, claro, en niveles de apoyo más elevados solo lanzan, tiran, no juegan. Pero en niveles de apoyo leves es más este sentimiento de dejarte plantado. No, tú sabes que tu hijo escucha. ¿Por qué? Digamos, le gustan las gomitas, le gusta la papita, le gusta una canción en Netflix. Tú la pones bajita y él de abajo va a venir. Entonces tú dices, no es sordo. ¿Ya? Tú sabes que tu hijo es inteligente. Pero esto es una convivencia con el autista que lo aprendes. ¿Por qué sé que es inteligente? Porque, María José, mira, ahí queda el tuti, aquí queda el aquí queda el otro. Se saben todo. Entonces, ¿cómo no va a ser inteligente si se acuerda más cosas que todo el mundo? Se acuerda de las rutas, se acuerda de los lugares, se acuerda de los lugares a donde ha ido, se acuerda cosas que compró, dónde las compró, se acuerda cuando se cayó a los 2 años. Entonces tú dices, la inteligencia no está tropezada. Entonces, ¿por qué no aprende? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no me responde? Entonces, esas son las contradicciones del autista que empiezan a sentir los padres. Y es ahí en donde le pasa algo. Y después dicen, no, no le pasa nada porque mira qué inteligente que es. Siempre es esto, por ejemplo. Tú le dices, digamos, Rodolfo, toda la familia Rodolfo, Nada. por su lado, cuando quiere, es que está concentrado en la televisión. De ahí nos podemos conectar con las etapas de duelo. Está concentrado en la televisión. Es que le encantan los leos, cuando está con los leos no le hables. ¿Ya? Sí, pero cualquier niño regular puede estar concentrado en lo que sea, pero tú lo llamas y se vira y te ve. ¿Ya? Entonces le pones excusas, ¿verdad? Pero en el interior de tu mundo, y de repente sale con que, aquí vinimos a los 3 años, y tú dices, wow, es un genio. ¿No? ¿Qué va a tener autismo? Como si la inteligencia tuviera que ver con el autismo. La inteligencia no es un retraso intelectual. La inteligencia no es, por ejemplo, un síndrome de Down en donde sí hay un retraso intelectual, que se puede compensar con terapias, sí, obvio, pero hay algo genético. El autismo no tiene que ver tampoco con déficit intelectual. Claro que hay autistas que tienen déficit intelectual, sí, como también hay neurotípicos con déficit intelectual, pero no es una característica típica. Entonces, ahí es que el padre dice, no, pues ¿cómo va a ser autista si es brillante? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo va a ser autista si ya sabe leer y escribir? Sí, pero los autistas leen y escriben solos. Los autistas aprenden a nadar solos, bucean solos. O sea, eso no le quita el autismo, ¿sí me explico? Entonces, pero siempre, la mamá generalmente sabe que algo con este hijo es diferente. Es esa sensación de que algo no está enganchando, ¿ya?
no sé, le hablo y como que no me conversa, no me cuenta del jardín, le pregunto qué te pasó, no me dice que se cayó ahí. Algo falta en esa comunicación. Algo siento que a veces como que no me lee bien los entornos y no me entiende. Ya, entonces, ¿cómo puede ser tan inteligente y hablar mandarín, me invento, y por otro lado no me entiende que esto es una sala de espera y que hay que esperar? Y que es la misma sala de espera, la del dentista, la del doctor, la del sacarse sangre. Ya, ¿por qué no asocia? Ya. Entonces, esas son las contradicciones. Es ahí en donde tú dices, ok, ya pasé, porque muchos van al neurólogo, ¿no? Ya pasé, ya. El encefalograma, la resonancia, la prueba genética, te gastaste hasta el carro, todo. Vendiste el carro, pagaste todo. Tu hijo está orgánicamente limpio, pero tú sabes que te vas a tu casa y tu hijo no está bien. Tú sabes que te vas a tu casa y tu hijo no te responde al nombre. Tú sabes que te vas a tu casa y tu hijo arma unas pataletas terribles. Tú sabes que tu hijo no está hablando. Entonces, ok, todo está bien, pero no está bien. Entonces, ahí es cuando tú dices, ¿será que es autista? Vamos a hacer una evaluación. Es ahí en donde tienes que ir. Y ya gracias a Dios, todavía sigue habiendo profesionales que dicen, espérese a los 5 o 6 años, como si vas a ir a los 5 o 6 años. Ah, sí es. Y todo el tiempo que perdiste. Sí, claro. Sí es autista. Venga a los 7, sí es autista. Y, o sea, yo le pego un puñete, perdóname. O sea, me hiciste esperar desde el año y medio que me di cuenta hasta los 7 para decirme que sí es. ¿Y qué hice en el interín? Nada. Ya, entonces, desde los 6 meses, si tú te das cuenta, desde el año te das cuenta que no está hablando, que no está mirando, que los otros niños ya hacen ciertas cosas en la estimulación y tu hijo no, que los otros le dicen, a ver, coja una plumita en la estimulación, digamos, todos cogen una plumita porque es natural y tu hijo no entiende nada. O sea, entre antes mejor la terapia. Mejor, yo ya cojo niños desde los 6 meses y a veces ya al año se van como si nada. Pero si llega al año, puede ser que a los 2 años se vaya como si nada, pero si ya llega a los 2 años hay que poner toda una intervención. Y no es por ser fatalista, o sea, es la realidad. Y lo que te estaba preguntando hace un rato, cuando una persona decide poner un maestro ahí nos conectamos con otra pregunta. Exactamente. Ya, entonces, ¿esto va a ser por siempre? Ahí comienza el camino ya del autismo. Ahí comienzan las etapas de duelo que ya vamos a tratar de conversar. Y llegas a la escuela y pues en muchos casos se pide un apoyo. Esto es algo que hay que tocarlo con mucho tino, ¿sí? Yo creo que las maestras deberían tener la formación para tratar y trabajar con los niños. Uh-huh. No puede ser que la escolarización de un niño, por más que es lo que yo hago, y yo solo trabajo en aula regular con tutora y me estoy contradiciendo con lo que yo hago, pero también con las familias que pueden. Pero si vamos a ir a la inclusión y si hablamos de que la educación es un derecho, entonces no te parece, Rodolfo, que todo el mundo debería estar capacitado para recibir a niños autistas. Lamentablemente esa capacitación no existe. Las profesoras están capacitadas para enseñar a leer, a escribir, a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, para el que puede, para el que va en la regla. Pero no hay desde el pensum académico el módulo de autismo. De hecho, yo me aburrí en la universidad porque vi un segmento así de autismo que a mí ya no me interesaba nada de lo otro. Para la psicopatología por ahí me llamaba la atención, pero como por morbo, ya por conocer más, porque siempre he sabido mucho de duelo, de TOC, de trastornos psiquiátricos, pero yo decía, no puede ser que me siento en una clase y me hablan de que es un trastorno del desarrollo neurológico y del cerebro y del genético y yo sé que eso no es así, ¿ya? Entonces, qué aburrimiento. Entonces, lamentablemente, eso es lo que estudian los profesores. Y eso también hace que cuando llega un niño a la escuela, tú dices, Dios mío, es un trastorno del cerebro, del neurodesarrollo, ¿cómo voy a...? Y a la hora de la hora, es un niño. Es un niño, nada más. Es un niño que sí se guía un poco más por sus intereses, es un niño que tienes que aprender a conocerlo y engancharlo y vincularlo más. Es un niño que tal vez vas a tener que presentarle los ambientes, que vas a tener que jugar un poquito más con él, pero es un niño. Ahora, es verdad, y lamentablemente tampoco podemos negar, de que hay niños que tienen niveles de apoyo muy severos y que hasta por seguridad no pueden ir a la escuela solos. Es una realidad. Y entonces ahí viene la pregunta. El apoyo lo pone la escuela, el apoyo lo ponen los padres, porque cuando los padres no pueden poner el apoyo, por eso yo tengo una escuelita que no es que es abierta al público, pero es para cuando los padres no pueden poner ese apoyo, ¿ya? Y entonces el niño que no estudia.
Y yo me proyecto al oficio, y el oficio, mientras sepas leer, escribir, sumar y restar, mejora. ¿Ya? Siempre me proyecto a la universidad, pero si no, ya, obviamente me voy acoplando con lo que cada ser humano pueda hacer feliz. Y a la hora de la hora, tú necesitas en tu vida saber leer, escribir, sumar, restar, tener un trabajo, ganar tu plata para poderte mantener y no ser una carga para nadie y ser feliz. Eso es lo que necesitas en la vida. Entonces, esa escuela va orientada a eso y a la independencia. Entonces, el maestro integrador, para las personas que lo pueden poner, chévere. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Un tutor sombra, y literalmente, Rodolfo, hablándote con la mano en el corazón, me han puesto hasta, y no es por menospreciar, sino porque me pasó, me pusieron a la dueña de una tienda de barrio. Uy. O sea, como que la mamá se fue a comprar el tomate a la tienda y dijo, ay, me están pidiendo una tutora, no sé qué hacer. Ay, yo le trabajo. O sea, y yo cuando llegó, yo sí me di cuenta, pues que no tenía el perfil, tenía ninguna estructura. Obviamente, el perfil pedagógico. Pero no le quise negar la oportunidad. En esa época, claro, recién hace 18 años empezábamos la inclusión. No hacíamos estas entrevistas tan formales. Hemos venido puliéndonos. No pedíamos que sea orientada a niños porque nadie orientado a niños. Todos querían estar en escuela, nadie quería ser maestro, integrador. En esa época eran tutoras sombras. Entonces, era como que era lo que había, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, mandémosla para ver qué tal. Y le había dicho al niño al final del día, no, la verdad es que tú sí eres terrible, ya entiendo por qué es que no te quieren coger en la escuela. Obviamente no porque el niño era terrible, era porque ella no tenía ningún tipo de herramienta, ¿ya? Claro. Y entonces la cogimos sobre la marcha porque la escuela se puso en esta posición de no entra sin maestra, sin tutora sombra. Entonces tuvimos que mandarlo contra mi voluntad y pasó esto. Y esto dañó la autoestima, obviamente, del niño. Claro. Entonces yo dije, no va a la escuela hasta que no haya. Entonces yo ahí cambié un poco el nombre. Ya. Y dije, a ver, sombra de nadie. Nadie es sombra de nadie. Porque tenemos entonces estas tutoras que van contratadas como para cachuelear, y es la realidad. No se forman, no tienen ningún tipo de acompañamiento en la tarde, que ahí ya tendríamos que hablar de qué pido yo, ¿no? Pero no acompañan a psicopedagogía, no acompañan a las terapias, no hay una coordinación de equipo, sino que van a cachuelear en la mañana, sin ningún tipo de formación, y luego se van a su casa y hacen otras cosas en la tarde. Pero no tienen idea del niño si durmió, si no durmió, si comió, si no comió, no manejan agenda, no están dentro de un equipo, no están dentro de un equipo, nada. Entonces, yo veo en los colegios, anda, juega. ¿Cómo le dices a un autista? Anda, juega. No, pues eso no va a pasar. Si no sabe jugar, no va a pasar. Y ellas con el teléfono. Ya apúrate, que te quedas sin recreo si no haces rápido. No. ¿Cómo? Pues ayúdame, pues. Ya, y tantas barbaries que yo escucho, que claro, me hago de la vista gorda porque total no son mis hijos y tampoco me han pedido opinión y tampoco yo ando de chismosa por los colegios. Entonces, pero escucho y digo, pobre niño, y lo que único que pido es, Dios mío, que llegue un equipo terapéutico que le ponga una persona adecuada. Es ahí en donde yo revoluciono esto y yo digo, no se puede llamar más tutora sombra porque viene el perro, el gato y el chivo, ¿ya? Y se tiene que llamar maestra integradora, ¿ya? Porque es una maestra de apoyo, es una maestra que integra. Y entonces cuando eres una maestra integradora, usas sistemas de comunicación, planificas adaptaciones curriculares, haces una planificación de juego de patio para que en el caso del niño que compartimos no esté encima de la profesora, sino juegue con sus amigos. Progresivo, obviamente. Te coordinas con las maestras, te coordinas con todo el equipo, ya como lo hemos hecho nosotros con las profesoras, contigo inclusive ahí como cabeza de la institución, con los padres. Entonces ya es maestra integradora. Y esa maestra integradora se considera un puente, porque así se la forma, o por lo menos yo la formo. Y entonces ya no es ir a acompañarlo para que sobreviva, sino lo voy a ir a integrar y en el momento que yo considere que ya no me necesita, me voy a empezar a retirar, porque no soy sombra de nadie, ¿ya? Entonces eso en breve, porque es tan amplio, pero es como que un poco el cambiarle el nombre, porque tú sabes que como te nombras, la palabra encarna, ¿ya? Claro. Como yo le digo le decía el otro día a la directora de la... Es una terapista mía que es directora de la escuela, ¿no? Entonces yo le digo a la directora de la escuela y se muere la risa. Le digo, oye, envístete, porque eres la directora de la escuela, la palabra encarna. Entonces
también estas chicas ya se sienten, y estos tutores también, ya se sienten, soy maestro integrador. O sea, no, aquí no vengo a que sobrevive y que no se caiga del tobogán. Vengo a literalmente que en 2 años, si Dios quiere, ya no me necesite. ¿Ya? Pero es un trabajo muy artesanal, Rodolfo. Es de hilo a hilo, de día a día. Y a ratos muy frustrante para las generaciones nuevas. Si bien yo me considero una persona joven, pero no soy joven en la carrera. Estás súper joven. Estoy súper joven, pero 23 años no es joven en lo profesional. Pero puede generar mucha ansiedad y hay que hacerlo en grupo. Porque si no, es como que estás sola, el autismo te traga y los padres te devoran también. Y a ratos sientes que si los padres no te colaboran, entonces tu trabajo no sirve de nada. Porque es hilo a hilo. Entonces, los padres te colaboran, tú también, pero la escuela no te colabora. Entonces, toda la mañana perdida. Entonces, es que todos vayamos poniendo nuestro hilo para que luego se dé esta famosa alta. Claro, y por ejemplo, ahí, viendo cómo es la realidad, ¿no? Tú puedes tener colegios donde hay un maestro o una maestra que tiene, no sé, 10, 15 alumnos, y hay colegios donde el maestro está con 40 y 50 alumnos. Así es. Entonces, aunque fuera el mismo maestro capacitado y que maneje el tema del autismo y todo, es muy diferente lo que él puede hacer en un grupo de 10 a lo que puede hacer en un grupo de 50. Sí. Y adicionalmente a eso está el hecho de que probablemente hay un autista, pero por ahí tienes 2 que son hiperactivos y otros que son... Otro que el papá se está divorciando, exacto. Entonces, papá, otro que se le murió la abuela y las 1000 cosas que traen los chicos, ¿no? Una de las temas tal vez desafiantes es... porque además no todos los maestros tienen, hay algunos que dominan mucho la materia, pero no todos tienen la afinidad para manejar chicos que tienen necesidades especiales, llamémoslo así. Y ahí te quiero interrumpir un ratito. Sí, claro. Cuando yo desarrollo relaciones con los colegios y nos sentamos a conversar desde la honestidad, desde la ética, yo sí le digo a los directores o a los dueños de las instituciones, a esta maestra no le gusta la inclusión, no le pongas inclusión, ¿ya? Porque entonces es un martirio para la maestra y es un martirio para el niño todo el año, porque a la hora de la hora esta práctica, Rodolfo, se resume en vínculo y en deseo. Y si eso no hay, puede haber 20.000 conocimientos, maestrías, de todo, pero si no hay vínculo con el niño, con la familia y deseo de sacar a ese chico adelante, por eso a veces me dicen, no, que lo pongo aquí en el tal colegio. Póngalo en el colegio de la esquina, que le dice, aquí no sabemos nada de autismo, pero tenemos todo el deseo de recibirlo, traiga a su pelado aquí, que aquí venga María José que nos diga qué hacer. Eso es mejor a que entre masivamente como uno más y que a la hora de la hora va, ¿y qué hacemos con este chico aquí adentro? Y no tenemos tiempo para reunirnos, y los profesores se van en bus y no hay cómo reunirlos. Desastre. Y la maestra, yo nunca he tenido inclusión, yo no quiero. ¿Ya? Entonces, ya cuando hay una relación de años, ya los maestros, los directores o los encargados, pues, ¿no? Saben a qué maestras les ponen. Yeah. Y las maestras que han tenido un buen acompañamiento dicen, ponme otro niño. Pero también dicen, pónmelo con María José, pónmelo con Juanita, pónmelo con Pepita. No me lo pongas con estos otros centros. Okay. Y no es por desvalorizar a los otros centros, sino porque también ponte a ver una maestra que en un salón tiene 4 tutoras y que la de María José planifica, organiza, le ayuda con los juegos y le hace el sistema de comunicación. Pero la del centro Juanito Piguave se pasa en el teléfono y haciéndose café. Y la otra, en cambio, se pasa amenazando al niño y retándolo y sacándolo arrastrado de la clase. Y la otra, en cambio, no sabe ni dónde está parada porque ella fue a chulear y ella ya tiene que irse rápido porque tiene más sus alumnos en la tarde. Imagínate la maestra, cómo se puede sentir. Y cuando van los profesionales, uno le dice pon sistema de conducción, otro, no, esas imágenes lo hacen dependiente. Y en la otra ni siquiera va nadie. Entonces la maestra dice, Dios mío, ¿por dónde me voy? No puede trabajar porque tiene más otros niños de ahí. Ahora, con el tiempo, se va por lo que funciona. A mí me han dicho, en los colegios de San Borono me dicen, mira, a mí me dijo el centro tal que yo haga esto, pero yo con ese niño hago lo mismo que con tu niño, porque yo veo que tu niño va saliendo adelante y ese niño no. Entonces yo hago lo mismo para todos. Pero esa ya es la maestra que ya está adelantada.
Pero la que recién le toca y le dan 20.000 discursos de diferentes lugares, y por eso hay colegios que dicen, yo solo hago inclusión con este, con este y con este, no más. Punto. Punto. Pues si no, aquí nos enloquecemos. Y es parte también de cómo se ha abierto el mercado, ¿ya? Del autismo. Se ha hecho un mercado. Se ha hecho... Cuando yo empecé, nadie quería trabajar con autismo. Me acuerdo que mi abuelita me dijo, ¿y usted por qué haría eso? ¿Por qué vas a ser psicóloga? Me dijo. Y qué raro eso. Y autismo. Mijita, pero estás bien. No es por llevarnos la contra, porque como yo eres hija única, siempre media rebelde. No será por llevarnos la contra, mijita. Piensa bien que tú eres la única que pagarás tus consecuencias. Abuela, no es por llevarle la contra, me encanta. Ya, entonces, tener 7 niños en tu consulta era como, wow. Ahora, pues, el perro, el gato, todo el mundo quiere trabajar con autismo, esta está de moda, ¿ya? Y todo el mundo se dice trabajar con autismo. Pero ahí yo voy a los padres a llamar un poco al criterio. ¿Esos centros tienen altas? ¿Esos centros tienen adultos en la vida? ¿O simplemente es un tema de mercadeo? Que no es lo mismo lucrarse el autismo, el ser bueno. Yo este año me voy a 3 congresos. ¿Cómo los pago? Yo tengo que cobrar mis terapias, ¿verdad? Eso no es lucrarme el autismo. Porque esa misma plata que entra yo la reinvierto en eso mismo. En la casita de los elefantes, en los techos, en los aires, en la formación. Claro, ¿Ya? Otra cosa es que me vaya a Madrid a viajar todo el día, que me puedo ir una vez al año, tal vez una vez, bueno, hace 10 años que no me voy de viaje, pero digo, me lo podría hacer. Pero otra cosa es lucrarte, es cuando tú ya ves esto como un negocio. Entonces, ahí es un hilo fino también. Por ejemplo, en el curso que voy a dar el sábado. Pero entonces, ¿podemos ir 5 por la entrada de 1? No, pues, porque el espacio es para 15. Y si van 5, entonces... ¿Cómo? Tienes que pagar 5 entradas, pues tú no vas de nuevo, ya me vi Blancanieves, ¿puedo entrar gratis? Tú tienes que pagar tu entrada de nuevo. Entonces, no, es que te estás lucrando. Eso no es lucrarme. Es una reinversión que se va a hacer para luego yo venir, y yo voy a venir y voy a contar en Madrid, en Caracas y aquí en la Semana del Autismo gratis lo que aprendí. No me voy a lucrar. Otra cosa es lucrarse. Entonces pero, ahí los padres también se lo toman como que, ay, te estás lucrando. Pero tú, por ejemplo, ahorita mencionas de este tema que el autismo se ha puesto de moda, ¿no? Y se ha puesto de moda para el comercio. Sí, pero... Que el gluten, que más allá de si sirve o no sirve, que la cámara hiperbárica, que el cloro, que la terapia ocupacional, que la terapia de lenguaje, que la terapia no sé qué, o sea, 20.000 cosas. Pero eso te dice que hay un mercado, una demanda. Un mercado. Que cuando yo estaba en el colegio no se escuchaba el autismo, no era un tema... Pero todos tuvimos un amigo que sabíamos que algo tenía. Pero no en la proporción que hay ahora, porque sí, antes todos sabíamos, sí, hay una persona que es diferente, pero es una. Pero ahora parecería como que hay mayor cantidad de autistas. ¿Por qué se han visibilizado tanto? Ha cambiado mucho la infancia, Rodolfo. Las pantallas. Las pantallas los niños las tienen desde los 6 meses. La familia come por comer papá y mamá cómodos. Tú ves a todos los niños con un celular, ¿ya? Lo veo en los restaurantes. Las familias no conversan. Las familias es, tú vas a hacer la maestría, yo también voy a hacer la maestría entonces. Que tú vas a ir al gimnasio, yo también voy a ir al gimnasio. Entonces yo no voy a estar gorda. Yo me pasé gorda, literalmente obesa mórbida de 200 no sé cuántos libras, hasta hace un año. Y todas mis amigas, oye, pero tu hija ya tiene 11 años, ¿por qué sigues gorda? Estoy gorda porque la estoy criando. Pues, todo lo que trabajo no tengo tiempo para ir al gimnasio. O sea, yo recién este año he bajado 130 libras. ¿Ya? Entonces, esta competencia también de la mujer de salir al mercado, al mercado laboral, que no es mala, pero ¿con quién quedan los niños? Las nanas de antes. Yo tengo mi nana que me crió, que me sigue ayudando. Yo tengo la nana que me crió a mí, que ahora es nana de mi abuela. Pero las nanas de ahora, yo he pasado estas últimas 2 semanas por 5 niñeras y están así. O sea, y yo le digo, mi amor, tú no eres niñera, tú no cantas, tú no sabes jugar, tú solo lo persigues al niño todo el día. Tú no eres niñera, tú eres empleada de casa, ¿ya? Entonces, sé sincera porque a la hora de la hora el niño pasa mucho tiempo contigo
y yo no estoy dándole mi función materna y tú tampoco se la estás dando. Y le vas a poner la tablet y los abuelos que ya no están tampoco para criar, ¿ya? La tecnología, yo me acuerdo que en mi época yo veía El Conde Drácula y El Conde Drácula se prendía los jueves a las 4 de la tarde y se acababa a 4:30. Y ahí se quedaba en blanco la televisión. Ahora tú puedes ver un capítulo 20.000 veces y vértelo y revértelo y prendes eso y eso nunca se acaba y el rolling en las redes. Entonces, todo eso también desconecta. O sea, no podemos como sociedad globalizarnos tanto, competir tanto en el mercado laboral, poner tantas pantallas, la Alexa que nos maneja casi que hasta los aires acondicionados y pretender que los niños sean comunicativos, que los niños jueguen, nadie va al parque. Sí, es un desafío. Entonces, también hay muchos niños que tal vez no es autista, pero sí está tropezado en su comunicación y en su socialización, porque así se inauguró su vida y porque no sabe ni cómo jugar, porque nadie les juega, porque los pelados están repletos de juegos para Navidad, pero en Navidad abre, el niño abrió 200 regalos y nadie les jugó. Tal vez antes nos daban 1 o 2, pero nos quedábamos toda la noche jugando. Sí. Y por ejemplo, un mensaje que le quisieras dar a las familias que están en este momento viviendo ese desafío que es tener un hijo o una hija autista. ¿Qué mensaje les darías? Bueno, el mensaje que dejó la mamá que está aquí, ¿no? Mucho tiempo me desgasté buscando terapias que no tenían ninguna conexión las unas con las otras. Ella da un testimonio maravilloso que yo lo tengo en mis redes, creyendo que yo tenía que hacer las adaptaciones, creyendo que yo era la que tenía que unir a los profesionales, creyendo que yo era la que armaba las reuniones, o los profesionales hacían las reuniones y nadie me contaba nada, nadie me incluía. Y cuando llego donde ti, me doy cuenta que eres tú la que coordinas todo, que yo solo soy una mamá, que puedo tener criterio, que puedo ser inteligente, pero que tengo que buscar un equipo que coordine la inclusión escolar de mi hijo, que hable con las profesoras, que vea si mi hijo necesita adaptaciones, que vea si mi hijo necesita material visual, que arme el sistema de comunicación, porque el sistema de comunicación lo necesitan los niños que no hablan, ¿verdad? O que son poco verbales, pero los apoyos visuales lo necesitan todos los autistas, ¿ya? No. Y ese es el primer error. Es que, pero habla, ¿por qué necesita la foto? ¿Ya? Porque no comprende el entorno y necesita, ¿ya? Por ejemplo, el niño que tenemos aquí habla, pero ¿qué hicieron los niños del salón? Vamos a cambiarle la foto porque se va a equivocar del parque donde vamos y después se va a poner bravo. Claro, eso. Y le movieron la foto. Ya, exacto. Entonces, y que también en la tarde me dé las terapias adecuadas, oportunas, y que no me fragmenten tanta terapia, cosas que se pueden trabajar desde la casa, que se potencia la familia, como tú me decías, la terapia ocupacional. Yo no tengo nada en contra de la terapia ocupacional, pero la familia puede aprender a enseñarte a armar un botón. Por lo menos yo pienso que no tienes que pasar la preparatoria con 15 profesionales. O sea, más claro que si tu mamá te enseña a vestirte, tu papá te enseña a peinarte, tu abuela te enseña matemáticas, por ahí alguien que sabe, tu hermano mayor te enseña inglés. Y entonces vamos restando un poco los apoyos terapéuticos, ¿no? Y vamos dejando lo que queda del autismo, que es la comunicación y la socialización. Y eso dejemos en la terapia. Ahora, si efectivamente ya hay una dificultad en el cuerpo a nivel motriz, pues vamos a fisioterapia, o vamos a una escuela de fútbol, o vamos a natación, como lo hacíamos antes. Yo no habré sido la más diestra tampoco para los deportes, pero me metí en natación y ahí fui saliendo. Nunca aprendí a nadar. Pues me metió por ahí en, no sé, a correr. Y así se va uno puliendo, uno va aprendiendo a controlar el cuerpo. Claro que si ya es algo más evidente, pues sí hay que ir, ¿no? Si tengo epilepsia, tengo que ir al neurólogo, obviamente. Si ya tengo 5 años y ando caminando medio descoordinado, pues tengo que ir a alguien que me ayude desde antes. Pero primero tratemos lo regular. Vamos al parque sábado y domingo, escalemos, subamos las escaleras, resbalémonos, corramos, hagamos juegos. Nosotros tenemos la intervención que es el lúdico, que es en parque. En la casa ahorita implementamos un terapista hombre que va a hacer deporte, ¿sí? Que es la base de constituirte. Cuando no hablas, te expresas a través del cuerpo, te armas a través del cuerpo. Entonces, no terapeutizar todo,
¿ya? Sino ver realmente qué necesita el chico y formar a la familia. La familia, o sea, la familia lo es todo. Tú te puedes parar de cabeza, pero si la familia no te coopera, no vas a dar un alta. Esa es tu mayor lotería. Una última pregunta. Si pudieras reencontrarte con la María José que está incorporando de bachiller hace poquito tiempo. Hace poquito tiempo. ¿Qué le dirías? Bueno, tantos años. Le diría que esa rebeldía que tenía le sirvió para el autismo. Para crear cosas que no existen y que se siguen creando. Y que muchas veces se vio como mala esa rebeldía. Pero que esa rebeldía me ha llevado a la maestra integradora, me ha llevado al aula regular, me ha llevado a dejar el aula especializada, me ha llevado a crear un sistema de comunicación, me ha llevado a no conformarme, a no quedarme como, eso es lo que hay en la sociedad y ya. Siempre me sentí como diferente, como que no encajaba tanto, siempre. Que mi empatía no era destructiva, era buena. Como te contaba lo que me pasó del cerebro. Y era muy empática, pero tal vez tuve una época de estrés hace unos 3 semanas y se me inflamó esta parte del cerebro y empecé a sentir como un autista. O sea, empecé a que la puerta, durísimo, se me mezclaba con el sonido del aire. Entraban las terapistas a reunión, yo escuchaba cómo movía la pierna el papá, escuchaba cómo cerraba la puerta la terapista, escuchaba las carpetas en la mesa. Todo era demasiado para mí. Entonces tenía que respirar. Yo decía, Dios mío, me va a dar una crisis. Tuve que ir al doctor. El doctor me dijo, lo que tienes es una inflamación del cerebro por estrés. Y bueno, me dio mis pastillas y creo que en 2 semanas estuvimos. Pero literalmente era, ¿por qué tiras la puerta del carro? O sea, a mi hija no soportaba que me hable. El chiquito cuando gritaba, yo me escondía. Pero finalmente terrible. Fue una bendición. Pero fue una bendición porque te ayudó pude a empatizar. vivir en carne propia lo que han de vivir mis alumnos cuando tienen estos colapsos y que después en el parque me pasó la semana pasada, un niño sobreestimulado, gritaba, se golpeaba la cabeza y yo simplemente lo cargué, lo llevé atrás donde no había nada, lo senté y le dije, yo te acompaño. Punto. Porque yo estaba pensando, ha de estar viviendo lo que yo estaba viviendo y que yo no quería ni que me miren, ni me toquen, ni me hablen, ni me nada. Mi esposo me decía, ¿te puedo ayudar en algo? No, no hables. Bájale al aire. O sea, déjenme tranquila. Ya, y entonces lo dejé tranquilo, se reguló, fue como 15 minutos, pero se reguló y ya. Y me pudo hacer más empática, ¿no? También le diría que disfrute más, que no se apure tanto por las altas, que le transmita a los padres esa tranquilidad de que el alta llega, pero que no se pierdan la infancia de sus hijos. Porque a veces no valoran esos pequeños logros por querer el logro final del alta, y cuando ya dan el alta, ven en retrospectiva y se perdieron toda la infancia y la pasaron como montada, como que, ay, ya habló, ahora hace frases, ahora cuenta, ahora, y ya, se hizo grande y ya, sí, ya no pasa nada, pero ya me lo salté, esa etapa tan linda. Y eso, y que todo se iba a ir dando y que cuando tú tienes un propósito de vida, lo vas a encontrar, vas a ser feliz con eso y que no se sienta perdida. Muchísimas gracias por este tiempo que has tenido con tu ex colegio, aunque siempre va a ser tu casa. Sí. Muchas gracias por ser tan generosa con tu experiencia y con todo lo que has aprendido en este tiempo, y pues el mejor de los éxitos. Gracias. Para mí es un placer volver aquí, donde estuve prácticamente toda mi vida, en donde tuve mis amigas, en donde tuve mis experiencias, en donde tuve mi rebeldía, en donde tuve mi beca, en la que me permitió después estudiar, como conté al principio, y tanta bendición que salió de este lugar que solo ahora la puedo entender el sentido que tenía. Okay, muchas gracias. Okay.